¿A quiénes voy a hacer que den fruto? ¿A quiénes voy a poner junto a este arroyo de aguas vivas? Va a ser aquellas personas que tengan un corazón sincero. Mi estimada gente de YouTube, un placer tenerte de vuelta en tu canal. Hoy vamos a hablar de Doctrina y Convenios 94 al 97. Vamos a hablar de algunas concepciones o conceptos históricos o algunas cosas históricas. Y también vamos a ver algunas lecciones interesantes espirituales. Así que bienvenido a este episodio de Tesoros en las Escrituras. Muchísimas gracias a todas las personas por estar aquí. Quiero hacerles partícipes de un momento súper padre porque justo cuando iba a empezar a grabar este programa llegó esta grabadora de Zoom. Para quienes no sepan, Zoom no solo es por donde nos conectamos por Zoom en videollamadas, sino también es una marca de aparatos para grabar y estoy muy emocionado. Ya tenía un buen rato, creo que desde inicio de este año, que quería comprar algo como esto porque esta es una grabadora que no sé si se han dado cuenta, ya me han pasado varios capítulos que digo se me borró todo y tengo que grabar otra vez, y regularmente pasa porque como se graba el audio directamente a la computadora, a veces el programa no funciona adecuadamente y se pierde la información en algún momento, y entonces es ahí donde pierdo todo el audio del programa y tengo que grabarlo otra vez. Y justamente por eso quería esto, porque esto nos evitaría todos esos problemas, y estoy muy feliz de que llegó por fin y ya la tenemos. Y pues no sé, para mí es un alivio para ya no estar pensando, ay, si se le pasa algo el audio y tengo que grabar otra vez, que justo me pasó el capítulo pasado. Eso fue exactamente lo que pasó, el audio se borró, tuve que grabar de nuevo, pero con esta grabadora estoy súper feliz de que ese riesgo va a disminuir y va a ser casi inexistente prácticamente. Entonces estoy muy feliz, quería hacerlos parte del momento porque literalmente llegó antes de que yo picara a grabar, así que pues nada, estoy feliz y nada, quería hacerlos parte de esa felicidad. Bien, antes de comenzar el programa, solo mencionarles que este jueves, ¿qué cae? Jueves 2 de septiembre, ya vamos a empezar septiembre. Este jueves 2 de septiembre vamos a estar en vivo en Facebook, como lo estamos haciendo cada jueves a punto de las 7 de la tarde, pero esta vez vamos a estar analizando el discurso de establecer Sion del elder Gerrit W. Gong. Es el mensaje de un apóstol de esta liaona de este mes de septiembre que va a empezar, y estamos felices, o yo estoy feliz porque vamos a tener una invitada muy especial que ya nos confirmó su asistencia ese día, y definitivamente la invitación está abierta para quien quiera estar ahí en ese análisis de la Leona. Los esperamos el jueves en punto de las 7 p.m. hora de México en la página de Facebook de Eldens Mission, ¿vale? Quien no llegue a estar al tiempo, ya saben que se queda ahí guardado, pueden ir a la página y encontrarlo sin ningún problema. Y próximamente, ya en esta semana, también debo estar subiendo los documentos de la palabra de sabiduría, solo que no he tenido tanto tiempo de revisarlos, pero espero que en estos siguientes días ya quede para que el próximo fin de semana sin falta ya estén disponibles y los puedan revisar. Bien, una vez acabando estos pequeños anuncios, vamos a pasar un poquito a abrir con un asunto espiritual. Todavía, justamente porque publiqué el video hace unos días, no he visto muchos comentarios de versículos de poder todavía dentro de los comentarios del video. Sin embargo, quiero aquí comentar algo que llamó mi atención de Pat Arteaga. Él nos comenta, él o ella, la verdad es que no sé por qué es Pat, no sé si es Patty o Patricio, pero es Pat, entonces voy a decir él o ella. Nos comentan: nunca antes entendí con tanta claridad los principios y doctrinas de las revelaciones para nuestros días encontradas en Doctrina y Convenios. Siento que haber aprendido de la historia de la iglesia tan profundamente me ha ayudado a desarrollar mi testimonio de gracia en gracia. Doy gracias al Padre Celestial por este tiempo de pandemia, pues hemos sido instruidos por la buena palabra, por maravillosos maestros de toda Latinoamérica. En verdad ha sido una experiencia única. Pat, muchísimas gracias. Creo que, para los que no di el contexto de este comentario, el capítulo pasado yo preguntaba, justo terminamos con esa escritura acerca de aprender de historia, de los países, de las leyes, para la salvación de Sion, y yo les preguntaba en qué sentido ha ayudado, y aquí Pat nos comenta que a él o ella le ha servido justamente porque ha venido a profundizar su entendimiento de las doctrinas, de las revelaciones, y eso ha ayudado a desarrollar su testimonio de gracia en gracia. Entonces eso también, claro, porque nosotros somos parte de la salvación de Sion, ¿no? Si no nos salvamos nosotros, entonces ¿quién? Entonces eso es muy bueno. Muchas gracias, Pat, por compartir esto. Creo que, en definitiva, justo estoy tratando de recordar dónde lo leí, no me acuerdo si fue en La Leona o en una de las cosas que he estudiado recientemente, que justamente decía que el entender la historia de trasfondo de las revelaciones nos ayuda a comprender no solo la revelación, sino la profundidad y la magnitud de la revelación, el enfoque, el poder que tuvo para los santos en ese momento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estoy con Pat en ese sentido. Hay que disfrutar esa parte de entender la profundidad, la amplitud de todo eso y todo lo que, en dónde se dio la revelación y en qué eventos y rodeada de qué.
Muchísimas gracias. Bien, hoy vamos a hablar de Doctrina y Convenios 94 y 97 y justamente estuve pensando porque dije, ya llevamos 2 capítulos que han sido largos, Palabra de Sabiduría y también el de Doctrina y Convenios 93, que fueron bastante amplios en información y doctrina, y entonces el capítulo de hoy dije, vamos a dar un pequeño descansito, vamos a hacer un poquito más simples, más tranquilitos en varios aspectos. Entonces hay cosas históricas que vamos a repasar, vamos a dar solo algunos como comentarios históricos, vamos a analizar algunos principios espirituales también. Hay cosas de la historia que las vamos a dejar para el siguiente episodio, porque quiero que hoy sea un poquito más tranqui, más, sabes, también corto el episodio, y también por mí, porque, sabes, hacer capítulos tan largos es difícil, toda la información que necesitas buscar y todo eso. Entonces, hoy vamos a tener un capítulo un poquito más tranquilo. De todas maneras, será bonito. Ya me confundí, iba a decir será cortito pero bonito, pero bueno, ya me entendieron, ni modo. Ok, entonces vamos a empezar un poquito hablando de Doctrina y Convenios 94. Doctrina y Convenios 94, bueno, en mi punto de vista, no, al menos para mí, en mi propio estudio, no tuvo como lecciones espirituales que quisiera como retomar y mencionar en el programa. Tengo algunas aclaraciones que me parecen muy interesantes a nivel de historia y de comprensión de la misma revelación. Aquí vamos a empezar a tener instrucciones como las que a veces encontramos en el Antiguo Testamento de y medirán 8 codos y esto harás de 10 codos y esto, ¿sabes? Y es como toda esta instrucción del Señor de cuánto va a medir el arca o cuánto va a medir el tabernáculo y todo eso, y estamos viendo exactamente lo mismo en esta dispensación, ¿no? El Señor les está dando instrucciones de cómo construir. Ahora, la pregunta interesante sale en el rollo de qué estaban construyendo. Si nosotros vamos a Doctrina y Convenios 94, el versículo 1, nosotros leemos, y además de cierto os digo, mis amigos, os mando dar principio a la obra de proyectar y preparar el comienzo y fundación de la ciudad de la estaca de Sión, aquí en la tierra de Kirland, principando por mi casa. Aquí quiero anotar que esta revelación se da el mismo día que la última revelación, es decir, Doctrina y Convenios 93. Entonces casi podríamos ponerlas hasta en una misma sección. Ya ves que hay algunas secciones que a la mitad de la sección dice amén y empieza, también os digo, bla, 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 amén, y también, y entonces se va separando como por amenes. Entonces aquí podríamos ver más o menos lo mismo, ¿no? O sea, el versículo 53 de la sección anterior acaba diciendo todo esto para la salvación de Sion, amén. Y el versículo 1 de la sección 94 empieza diciendo, y además de cierto os digo, ¿sabes? Entonces puedes como ver que están muy conectadas en cierto sentido, al menos temporalmente, ¿no? Fueron el mismo día. Y entonces aquí lo que me parece interesante es que van a empezar a construir. Vamos a tener en este episodio una de las cosas a nivel histórico que vamos a estar hablando es justamente la referencia que varias veces he hecho a viajar al pasado a la hora que estudiamos el pasado. Cuando tú leas que van a construir la estaca de Sion, tienes que, así como tenemos que hacer el cambio de mente o el cambio de switch cuando estudiamos la historia y cuando ellos dicen Sion, se están refiriendo a una ciudad literal, y nosotros construir Sion tiene que ver con cosas que hacemos para elevar el reino, ¿no? En nivel general, no necesariamente en construcción de edificios y edificaciones de ciudades, sino más bien edificaciones de almas, de barrios, de estacas. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando nosotros leemos ahorita que van a construir estacas, tenemos que sacarnos de nuestra mente, por lo menos aquí en México, estaca nos referimos al edificio o también a la congregación que está hecha de varios barrios, ¿no? Pero aquí en este caso, fíjate qué interesante es que en el versículo 1 dice, el comienzo y fundación de la ciudad de la estaca de Sión. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, ellos estaban viendo como esta estaca refiriéndose a una ciudad. Fíjate eso, la ciudad de la estaca de Sión. Entonces, ellos estaban viendo, en este caso en Kirland, ¿no? Que tenía que hacerse una estaca, una ciudad. Y lo mismo en Sion, ¿no? Se estaba haciendo una ciudad. Literalmente, cuando hablaban de Sion, estaban hablando de una ciudad. Y aquí en este caso, el versículo 1 nos da bastante buena evidencia de que cuando decían estaca de Sion, se referían a la ciudad de Kirland. Entonces, creo que vamos a ver más de estos ejemplos en los que nuestra mente tendremos que cambiar cuando veamos estaca, no necesariamente pensar en un edificio y una estaca o varios barrios, porque ahorita pues no se ha mencionado en ningún momento un barrio, se han mencionado ramas de la iglesia, pero nunca todavía un barrio. Un obispo todavía no cumplía las funciones que hoy los obispos cumplen, ¿no? Había 2 obispos en la iglesia y era por ciudad, básicamente por estaca, si lo quieres mencionar así en lo que menciona aquí la revelación. Pero entonces, solo recordar que tenemos que cambiar nuestro chip un poquito, quitarnos de estas como barreras de nuestro presente o nuestras cosas ya preconcebidas o preentendidas de nuestro presente para viajar al pasado y verlo. Entonces, eso es lo primero. Cuando estamos hablando de estacas, aquí parece estar el texto refiriéndose a la ciudad de Kirland.
Si pasamos y avanzamos un poquito más al versículo 3, quiero que mencionemos un poquito, dice, conságreseme el primer solar hacia el sur a fin de edificarle una casa a la presidencia. Aquí vamos a encontrar varias cosas interesantes. En esta revelación va a hablar, por lo menos va a mencionar la palabra solar 3 veces, pero al parecer está hablando de más o menos 5 solares. Cuando tú te vas a la revelación en inglés, la palabra que ocupa para solar es lot. O lots, si quieres. Y esto, claro, que tiene varios significados en inglés, L-O-T, ¿no? Por un lado podría ser como suertes, ¿no? They cast lots, echaron suertes, leeríamos en nuestras escrituras en español. En inglés, they cast lots, como echaron suertes. Sin embargo, también tiene otro significado, como aquí en español, no sé en sus países, pero por lo menos en México definitivamente sí existe eso de lote, al referirnos a un terreno. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros leamos solar, que fue algo que a mí me surgió la duda mientras estudiaba, dije, ¿cómo que solar? O sea, que me imaginaba como, no sé por qué venía a mi mente como un huerto o un lugar donde, ¿sabes? Como haces un invernadero o algo para que entre el sol y se mantenga calientito. Yo me lo imaginaba así, pero bueno, en este aspecto estamos hablando de ciertos terrenos y el Señor está diciendo, vamos a edificar esta ciudad y les voy a decir un poco qué hacer con los terrenos, ¿vale? Y entonces, el primer terreno, dice en el versículo 3, hacia el sur, a fin de edificar, conságreseme, a fin de edificar una casa a la presidencia, para la obra de la presidencia, de recibir revelaciones, y para la obra del ministerio de la presidencia, de todas las cosas pertenecientes a el reino. A la iglesia y al reino, perdón. Entonces, el primer lote, ¿cómo lo vamos a ocupar? Vamos a hacerle una casa. Sí, dice una casa, ¿no? Sí, una casa a la presidencia. Entonces, ese es el primer lote. Vamos a ocuparlo con una casa a la presidencia. Luego, en el versículo 10 menciona el siguiente lote. Dice, y además de cierto os digo, versículo 10, se me dedicará el segundo lote o el segundo terreno hacia el sur, a fin de que se me edifique una casa para el trabajo de imprimir la traducción de mis escrituras y cualquier cosa que os mande. El versículo 12 aclara un poquito más que esto tendría fines religiosos o fines de la obra. Por ejemplo, dice, y esta casa, refiriéndose a esta imprenta que se iba a dedicar en el segundo terreno, será consagrada totalmente al Señor desde sus cimientos para la obra de imprimir todas las cosas que yo os mande, para que sea santa, sin mancha, de acuerdo con el modelo en las cosas según os sea dado. Entonces, aquí ya iba a ser 2 edificios. La primera, la casa de la presidencia. El segundo edificio tenía que ver con la imprenta que se iba a hacer, y ya vamos a tener después tal vez algunas menciones del periódico Messenger and Advocate, que va a ser un periódico que la iglesia va a imprimir justamente en Kirtland. Entonces, por un lado, en Sion o en Missouri ya tenían The Evening and the Morning Star, que es el que ya hemos mencionado, que empezó a imprimir Phelps allá en Sion. Bueno, aquí también iban a hacer su imprenta en Kirtland, ¿no? Ese es el segundo edificio. Si nos vamos al tercer edificio, está en el versículo 13, o el tercer terreno, perdón. Ahí dice en el versículo 13, y en el tercer terreno, solar, lote, como tú lo quieras llamar, mi siervo Hiram Smith recibirá su heredad. Entonces ya le tocaba a Hiram recibir su terrenito, como decimos aquí en México. Hay una... Bueno, no lo voy a buscar, olvídenlo. Ok, y después en el 14 también se refiere a otros 2 solares o otros 2 terrenos. Y en los solares primero y segundo hacia el norte, todo esto había sido hacia el sur, en cuestión de la casa de la presidencia, perdón, y la imprenta era hacia el sur, y hacia el norte estos lotes iban a ser según hacia el norte para mis siervos Reynold Cajun y Jared Carter, para que reciban su herencia, y para la obra que les he señalado de formar un comité para construir mis casas de acuerdo con el mandamiento de Dios, de que yo Dios el Señor les he dado, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo un poquito de contexto histórico. Aquí tenía que ver también con que el hermano Hiram Smith y estos otros 2 hermanos que se mencionan, eran 3, eran como el comité de construcción, ¿vale? Así como tal vez podrías tú poner un comité de bienvenida en tu barrio, ellos 3 eran el comité de construcción, iban a encargarse mucho de toda la parte de desarrollo inmobiliario, si quieres decirlo así, en la ciudad, en las casas y todo eso, y ya. Entonces, eso para mí es la sección 94. Para mí hay que tener muy claro que el Señor estaba mandando edificar cosas, ¿vale? Si llegamos a la sección 95,
Me parece interesante porque aquí justamente, miren, lo que vamos a tener que hacer es irnos al pasado y de construir nuestros conocimientos previos, o por lo menos dejarlos en el pasado, para poder ir y aprender de cómo era perdón, no dije, lo tenemos que dejar en el presente para ir y aprender del pasado. Y a la hora de que yo hago este ejercicio de ir, ¿sabes qué? Vamos descubriendo cómo los santos lo irían viendo y vamos a suponer que solo tenemos la información que hemos visto en el curso que ha sucedido, que realmente los santos tienen a la mano. Y aquí es donde viene esta parte interesante de cómo se van desarrollando las cosas y cómo se van desdoblando la restauración, porque esto es lo que estamos viendo. El mandamiento, quiero que recuerdes muy bien los edificios que dijo el Señor que construyéramos o que construyeran ellos ya viste, es que me estoy transportando al pasado, por eso nos pidió construir, ¿qué edificios? La casa de la presidencia, una imprenta, el lote para Hiram y los otros dos para los hermanos que estarían con Hiram en este comité, ¿no? Entonces, quiero que recuerdes muy bien el primer edificio. Tenía que ver con la casa de la presidencia, para que la presidencia, de hecho, en el versículo 7 dice, se dedicará íntegramente al Señor para la obra de la presidencia, en el 94:7. Entonces, era un edificio que iba a ser para la presidencia. Quiero que recuerdes muy bien ese edificio, ¿vale? Ahora, cuando nos vamos a la sección 95, empezamos a ver que el Señor da un poco más de luz de lo que Él espera que este edificio para la presidencia se convierta. Si nosotros leemos en el versículo 4, empieza a hablar un poquito de la preparación. Mira, en el versículo 3 acaba diciendo, porque habéis cometido un pecado muy grave contra mí al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado concerniente a la edificación de mi casa. Entonces ya está hablando, oye, mi casa, ¿te acuerdas que te dije construyeme una casa de orden, una casa de fe, una casa de gloria? Oye, pues no te has puesto a edificar mi casa. Y el versículo 4 dice, para la preparación con la cual me propongo preparar a mis apóstoles para que poden mi viña por última vez. Entonces se hace referencia otra vez a la casa que mencionó antes, que ya vimos que varias veces hubo este paralelismo entre casa de Dios y escuela de los profetas, y vamos a hablar un poquito más de eso justamente, pero en este punto está hablando, quiero darle instrucción a mis 12. Y es interesantísimo porque justamente la escuela de los profetas había tenido esa función de instruir a las personas que iban a ser enviadas. Acuérdense que el vocablo, o la palabra apóstol, la palabra apóstol tiene que ver con aquel que es enviado. Entonces, en cierto sentido, la escuela de los profetas había fungido como una casa donde se instruían a los que iban a ser enviados, a los apóstoles en ese sentido. Sí, espero que tenga sentido. No los apóstoles ordenados, pero sí los apóstoles en el sentido de los que son enviados, ¿vale? Entonces ya había cumplido con esa parte, pero el Señor dice, espérate, es que yo quería que construyeras una casa, o sea, sí te dije edificadme una casa, pero ahora tiene que ver con otras cosas que te voy a explicar más, ¿no? Y entonces en este sentido vamos a ver qué otras cosas dice. En el versículo 8 me parece que es el que quiero hablar, dice, de cierto os digo, os mandé edificar una casa en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido, porque esta es la promesa del Padre para vosotros. Ahora, aquí es donde ya nos tornamos a entender un poquito más de que empiezan a tener esta visión de construir un templo. En este sentido, la vez pasada yo les había comentado que hasta cierto punto yo sentía que cuando decía edificaos una casa de orden, se refería a la escuela de los profetas, ¿no? Y yo justamente en esta mentalidad de, ¿sabes qué? Olvídate de todo lo preconcebido que tú ya tienes en tu mente de que la casa de Dios es el templo, donde se hacen ordenanzas, te sellas y todo eso, y viaja el tiempo de ahí, cuando el Señor les dijo, crean una casa, y en esta casa salúdense así, y en esta casa que coma la escuela de los profetas, bla, bla, etcétera, ¿no? Entonces ahora estamos viendo cómo el Señor les va mostrando poco a poquito qué es esto de su casa, ¿no? No, desde el principio no les dijo, oye, necesitamos una casa que tenga un bautisterio, necesitamos una que tenga unos salones así bonitos, necesitamos una que tenga un salón bonito para sellarnos. No les dijo eso desde el principio. Entonces, si tú estás haciendo el viaje conmigo, de ir poco a poco viendo cómo los santos van recibiendo un poquito más de luz cada vez, vas a ir viendo que ellos no tenían en mente lo que hoy nosotros conocemos como el templo. Entonces, ¿qué es lo que ya sabían ahorita? Que Dios quería una casa, que quería que fuera una casa de orden, de fe, de instrucción, etcétera, pero también una casa para instruir a los que iban a ser enviados. Esto es lo que les está diciendo, ¿no? Quiero instruir a mis apóstoles. Ok, entonces una casa para capacitar profetas, ¿no? Una escuela de los profetas. Pero también aquí en el versículo 8 dice que me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido. Entonces, por eso quiero que me edifiquen una casa. Ahora, cuando nosotros leemos investidura, aquí también tenemos que hacer ese cambio de chip. Tenemos que quitarnos lo que hoy conocemos como investidura para ir al pasado y ver cómo ellos estaban entendiendo esas revelaciones.
Tú y yo conocemos que la investidura es una ordenanza. Es como si yo te dijera bautismo, sellación, sellamiento. Entonces, nosotros cuando decimos investidura pensamos en la ordenanza. Tú ahorita te tienes que borrar, si quieres ir al pasado conmigo, te tienes que borrar ese chip, te tienes que borrar esa idea de que la investidura es una ordenanza. Si nosotros, y quiero mencionar justamente algunas cosas, si nosotros vamos a un poquito al pasado, si recuerdas, hablábamos de que iban a recibir poder o ser investidos de lo alto, por lo menos Doctrina y Convenios 38-32, cuando les está diciendo a los santos, hey, múdense a Kirland y ahí les voy a revelar mi ley y serán investidos con poder, etcétera. Acuérdate que eso tenía que ver con la conferencia de junio de 1831, cuando ellos recibieron por primera vez este sacerdocio mayor o sacerdocio... ¿cómo se llama? O sumo sacerdocio, si lo quieres mencionar así, como esta parte del oficio. Y eso fue una investidura de poder. Literalmente sí lo fue, les fue dado poder. No, porque acuérdate, tenemos que quitarnos esa idea de que investidura significa la ordenanza solamente. De hecho, si nosotros nos vamos al Webster Dictionary, que ya he citado varias veces, en la palabra investir explica o dice que significa enriquecer o proporcionar cualquier don, cualidad o facultad, inducir. El hombre está investido de razón por su creador, está dotado, porque fíjate, el traductor me ponía investir como dotado, entonces tenemos que entender que cuando leamos investir también en el pasado, tenemos que entender que tenía que ver con dotar. Dios te va a dotar de poder, era lo que teníamos que estar leyendo, no pensar precisamente en la investidura como ordenanza. Esa investidura iba a tomar muchos años todavía para estar en la iglesia, o sea, aun cuando el templo ya esté construido, y lo vamos a ver, y ellos sean investidos de poder, como también han sido investidos de poder en la conferencia anterior y en otras ocasiones, ellos todavía no tenían la ordenanza. La ordenanza va a ser hasta los años 40, ahorita estamos en el 33, el templo se acaba en el 36, y tenemos que entender que cuando decimos investidura de poder, no estamos hablando de la ordenanza, estamos hablando de recibir un don de poder. ¿Tiene sentido? Entonces, por ejemplo, ¿dónde ya recibimos una investidura de poder? Cuando tuvimos los primeros sumos sacerdotes. Cuando tuvimos esta primera momento en lo que se recibió esto por primera vez en 1831, ahí fue una investidura de poder. Oye, también cuando nosotros estábamos en la escuela de los profetas investidos de poder, claro, no se supone que este hermano nos contó esta experiencia de que la visita del Salvador y todo eso, etcétera. Bueno, pues ahí también viene esta parte de investidos. José Smith les dijo, ya están preparados para ir ahora sí como los apóstoles de la antigüedad e ir a predicar porque ya los conocen, ¿no? Y entonces todo esto nos va dando entendimiento de que investidos de poder no quiere decir que hayan pasado por la sesión de investidura, sino más bien que hayan sido dotados, enriquecidos o proporcionados de poder de lo alto. Y eso ya vimos: poder del sacerdocio, poder de testimonio, si quieres decirlo, con esta visita de Jesucristo a la escuela de los profetas. Y ahorita el Señor, tú te podrías preguntar, bueno, ¿qué investidura les iba a dar? Porque la sesión o la ordenanza de la investidura iba a tomar todavía 4 años después de que este templo ya fuera edificado y los santos pudieran usarlo plenamente. Iban a pasar por lo menos 4 años sin que la investidura como la conocemos hoy fuera implementada en la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Pues claro, les iba a dar poder. Si tú te pones a pensar lo que poderes se dieron después de la construcción del templo de Kirland. ¿Recuerdas las llaves del recogimiento de Israel por parte de Moisés, las llaves del evangelio de Abraham, las llaves de sellar? Todos esos poderes todavía no estaban, las llaves en la tierra. Y cuando el Señor dice, me propongo investir, me propongo a otorgarte poder. Me propongo a enriquecerte y proporcionarte o dotarte de poder. Eso es lo que tenemos que leer cuando leemos la palabra investir ahorita. No la ordenanza, sino dotar de poder, ¿vale? Y entonces quiero solo leer otra definición del Webster Dictionary que me gustó mucho. En la palabra investidura, por ejemplo, el Webster Dictionary dice aquello que el creador le da o otorga a la persona o la mente de la persona. Entonces fíjate, algo que Dios te otorga o te da. Entonces cuando nosotros leamos me propongo investir con poder, debemos de leer, me propongo daros poder, me propongo otorgar poder, me propongo enriquecerte con poder. Y entonces tenemos que verlo así, no pensar que estamos hablando de la ordenanza de la investidura, porque eso va a tomar todavía varios años más de que llegue, sino más bien Dios estaba dándole más poder cada vez a los santos. Ya, el sumo sacerdocio, ¿no? O el oficio de sumo sacerdote mayor, como sea que al final quede eso. También es las visitas del Salvador a la escuela de los profetas, las llaves que todavía no se han restaurado, todo eso va otorgando poder. Cuando el Señor dice, quiero investiros de poder, quiero otorgarnos más poder de lo alto de lo que hasta ahorita tienen. ¿Tiene sentido? Muy bien, entonces si seguimos adelante,
al versículo 10. Se me hace muy curioso, no sé si decir me da risa, se me hace... Pues sí, me parece un poquito chusco, porque en el 10 él dice, no obstante... porque dice, por tanto, en el versículo 9, os mando permanecer, así como mis apóstoles en Jerusalén. Y el versículo 10 dice, no obstante, mis siervos cometieron, un pecado muy grave y surgieron contenciones en la escuela de los profetas, lo cual me acongojó mucho, dice vuestro Señor. Por consiguiente, les mandé salir para que fueran disciplinados. Sí, me hace muy curioso porque yo me acuerdo que varias veces en la misión, a veces cuando te tocaba estar en un pueblito muy lejano, muy lejos de cualquier centro comercial donde abastecerte de comida, como muy lejano, mucho existía la broma entre los misioneros de te mandó el presidente hasta allá para castigarte, ¿no? Para que dejes de andar de rebelde. Y pues bueno, no, o sea, nuestro presidente siempre nos aclaraba que no, nunca había sido ese el punto de cuando te ibas muy lejos. A mí me tocó estar bastante lejos a algún punto y no sentí que fuera un castigo el presidente, pero me da mucha risa en ese contexto porque aquí dice como pues, se andaban peleando, entonces lo mandé a predicar, los mandé ya fuera de esta ciudad para que se disciplinaran. Entonces me parece un poquito chistoso eso, pero creo que es importante en este sentido a nivel histórico porque Bushman, acuérdense que nos había dicho que él dice la escuela de los profetas fue todo un éxito, y Bushman recalcaba que nunca se había tenido un centro de capacitación misional. Los misioneros predicaban lo que les salía, o sea, lo mejor que pudieran, ahí como Dios les diera a entender, pero que ya después de esta escuela de los profetas ya había como un mensaje unificado, ya la gente entendía más las doctrinas, ya tenían más claridad. José Smith les decía, ahora sí ya están preparados para salir, ¿no? Pero el Señor dice, pues también, como Bushman lo aclara en algún momento, sí hubo de repente una que otra discusión, pero fue un éxito, eso es lo que dice Bushman. Aquí por este lado el Señor nos va a decir, pues anduvieron peleando, me acongojé, por consiguiente, pues los mandé ya para que se salieran y fueran disciplinados, porque andan muy desatados los muchachos, diría por aquí, tal vez mi madre. Entonces, al final, la escuela de los profetas fue una mezcla de experiencias, ¿no? Positivas, otras no tan buenas. Creo que esto es un buen ejemplo para nosotros de entender que incluso en nuestras congregaciones actuales, tal vez habrá momentos así en los que no estemos muy de acuerdo, tal vez saldrá ahí por ahí alguna, ¿cómo dice el presidente Uchtdorf? Alguna confrontación. No necesariamente contención, a veces sí, pero lo que me llama la atención es que Bushman y yo vamos a ver dos cosas positivas. La primera, Bushman dice, se unificó el mensaje, y yo también digo, esas personas tuvieron experiencias espirituales. Bushman también lo dice, pero bueno, estas dos cosas importantes, se unificó el mensaje y hubo experiencias espirituales. Hubo cosas no tan buenas, cosas negativas, sí, el Señor lo dice aquí, surgieron contenciones en la escuela de los profetas y yo me acongojé, dice el Señor. Entonces, fíjate cómo ese modelo también en la iglesia ha existido desde el inicio de la restauración, ¿no? O sea, somos personas, vamos a tener momentos no tan cómodos, pero no quiere decir que estas otras dos cosas no sucedan, no quiere decir que no nos unifiquemos en el mensaje, no quiere decir que no tengamos experiencias espirituales. Sí va a haber momentos de tal vez confrontación y a veces no estaremos de acuerdo en nuestro mismo barrio, en nuestro mismo consejo, en nuestra misma presidencia, pero eso no debe de dejar que nos perdamos de las experiencias espirituales, de la unificación de la fe que debemos tener, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido? Bien. Si nosotros avanzamos al versículo 13 y 17, fíjense, ahí es donde vamos a ir viendo cómo se desenvuelve toda esta parte de que vamos aprendiendo qué es lo que el Señor tenía en mente con una casa de orden, una casa de fe. Pero ahí también vamos a tener que quitarnos nuestra idea de que es un templo, porque cuando decimos el templo de Kirtland es muy diferente a cualquier templo que nosotros tenemos. De hecho, diríamos hasta cierto punto que no es un templo, y ahorita les voy a decir por qué, antes de que me vayan a linchar. Vamos a leer los versículos, ¿vale? Va a ser del 14 al 17 y vamos a irlos analizando juntos. Ahora, he aquí sabiduría y la voluntad del Señor. Edifíquese la casa no según la manera del mundo, porque no os permito vivir conforme a la manera del mundo. Y creo que eso podría ser un análisis muy bueno, porque justamente si ya hicimos antes el paralelismo de casa de gloria, templo, casa de gloria, mi casa, creo que aquí podríamos decir, no voy a edificar mi casa a la manera del mundo, porque no voy a vivir a la manera del mundo. ¿En qué sentido sería edificar tu casa a la manera del mundo? ¿En qué sentido sería edificar tu casa a la manera de Dios? Creo que esa sería una excelente pregunta. ¿Cómo edifico mi casa a la manera de Dios? Retomando lo que ya nos habían dicho en los comentarios anteriores, ¿cómo lo hago una casa donde buscamos aspirar a la gloria celestial? ¿Cómo la hago una casa de felicidad y de gozo espiritual? ¿Cómo la construyo a la manera de Dios? Y ese puede ser un excelente análisis personal o incluso matrimonial, ¿no? Si tenemos hijos, que yo todavía no tengo ni eso ni esposa, pero
puede ser un excelente análisis para justamente eso, ¿no? Continuamos al versículo 14. Edificadla pues de acuerdo con el modelo que mostraré a 3 de vosotros, a quienes nombraréis y ordenaréis a este poder. 15. Y también el salón será de 55 pies de ancho por 75 de largo en la parte interior. Y me dedicaréis la parte baja del salón interior para vuestras ofrendas sacramentales. Entonces fíjate eso, esta casa que se iba a edificar, ¿qué iba a tener? Iba a tener un salón grandote abajo, y este salón ¿para qué iba a funcionar? Para las ofrendas sacramentales. Y fíjate que dice para vuestras ofrendas sacramentales, no dice para mi ofrenda sacramental. Otra vez, muy interesante. Entonces, ¿cómo iba a funcionar esto? Tienes que entender que el templo de Kirtland no funcionaba como hoy funcionan nuestros templos. Acuérdate, ni la investidura, ni el sellamiento, no, eso todavía no estaba restaurado. Ok, el templo de Kirtland iba a funcionar como una estaca, como una capilla, donde los santos se reunieran a tomar la Santa Cena, ¿vale? Entonces, cuando tú veas el templo de Kirtland, tienes que entender que sí le llamamos templo de Kirtland, pero no es, o sea, tienes que sacarte esa cosa en la mente de que los templos son donde hacemos ordenanzas. Bueno, al menos el de Kirtland no era tal cual así. Bueno, sí, porque se tomaba la Santa Cena, pero tú me entiendes, ¿no? O sea, no ordenanzas que hacemos hoy en el templo, otras no que hacemos hoy en las capillas o en las estacas. Entonces, tienes que ver el templo de Kirtland más como una estaca. Y va formándose una idea de qué es una casa de gloria, una casa de instrucción, pero por lo menos ahora era el primer edificio que los santos hacían. Tienes que tener en mente que los santos en ese tiempo se congregaban o en una placita, ¿no? Y llevaba cada quien la silla de su... De hecho, en Nabú todavía llevaban las sillas de su casa, las sacaban y se iban a la reunión y cada quien se llevaba su silla para sentarse, ¿no? En Nabú. Entonces tienes que ver a los santos también en Nabú, por ejemplo, adoraban a veces en el bosque y se reunían en el bosque y se sentaban, cada quien traía sus sillitas, sus banquitos y ahí se sentaban en el bosque a tener la reunión. Entonces tienes que ver Kirtland o el templo de Kirtland como el primer edificio de la iglesia. Si bien había habido proyectos para edificar una imprenta y todo eso, este es el primer edificio para adorar, literalmente, ¿vale? La primera capilla, la primera estaca, el primer templo, lo primer todo, ¿vale? Y entonces dice, va a ser para vuestras ofrendas sacramentales y para vuestra predicación. Entonces, fíjate, es para que la gente predique, para que dé discursos, ¿vale? O sea, en el templo tú vas y recibes instrucciones, pero no es que un hermano se pare enfrente de ti a predicar. Estamos de acuerdo, los que ya hemos ido al templo sabemos que no es un lugar donde un hermano se para al frente a predicarnos. Es un poquito diferente, ¿no? Y entonces este lugar sí va a ser para eso, para la reunión sacramental, para la prédica, que podemos pensar nosotros como discursos, para ayunos y oraciones, que yo pensaría mucho en tal vez una reunión de ayuno y testimonios como las que tenemos, ¿no? Y para ofrecerme vuestros más santos deseos, dice vuestro Señor. Versículo 17, y dedicadme la parte superior del salón para la escuela de los apóstoles. Entonces, este edificio que empieza, al final acaba siendo una combinación de todo lo que hemos visto. Una casa para la presidencia, acaba siendo un lugar para que la presidencia opere, pero también acaba siendo una casa de instrucción para todos los santos en la parte de abajo, y en la parte de arriba acaba siendo la escuela de los profetas, en este sentido, la escuela o el lugar donde los apóstoles iban a recibir instrucción. Ya no llamado la escuela de los profetas, sino más bien llamado la escuela de los apóstoles. Espero que tenga sentido toda esta como narración histórica de cómo están empezando a embonar las piezas. Tienes que pensar que estamos armando un rompecabezas, que todavía no acabamos de ver el cuadro completo, pero que ya vemos cómo se empiezan a poner las piezas. Con el primer edificio que se hace ya para la iglesia, llamado templo, pero no templo en el sentido de las ordenanzas que hoy tenemos, sino más bien como un lugar de adoración para la reunión sacramental, para predicar, para ayunar, para orar, para elevar nuestros deseos a Dios. Era una casa de adoración, como lo podemos tener como una casa de oración, como una capilla, como un barrio, como la estaca, ¿sabes? Entonces eso llegaba a ser el templo de Kirtland, ¿vale? No un lugar de ordenanzas todavía, porque no se han restaurado, ¿vale? Lo vamos a ver todavía más adelante, pero si vas conmigo en la historia redescubriéndolo, vamos a ir viendo apenas las primeras piezas del rompecabezas de la restauración, ¿vale? Bien, eso en cuanto a la sección 95, pasamos a la sección 96, no, espera, déjame ver si me faltó algo.
No, ya es todo, ok. En la sección 96 hay una lección muy interesante que me gusta en el encabezado. Si nosotros lo leemos, están hablando sobre un terreno, específicamente la hacienda French, que la iglesia poseía cerca de Kirtland. Y están hablando de, pues es que, ¿qué hacemos con esto? No, o sea, ¿hacia dónde jalamos? ¿Qué hacemos con esto, no? Y me gusta mucho el final del encabezado, tiene una lección muy interesante para mí. Y dice, en vista de que en la conferencia no se pudo llegar a un acuerdo en cuanto a qué debía hacerse, quién debía hacerse cargo de la hacienda, todos consintieron en consultar al Señor en cuanto al asunto. Me parece muy interesante porque justo hace unos instantes hemos hablado de que Hyrum Smith y otras 2 personas iban a formar parte de este comité de construcción y no hay una revelación aquí en Doctrina y Convenios que lo diga. O sea, no hay una revelación donde dice, hey, tú Hyrum, tú van a ser mi comité de construcción. No, solo dice, estas casas van a ser para ellos, para que cumplan lo que se les ha designado. Entonces, hasta cierto punto es interesante, porque si nosotros ahora, con esa idea en nuestra mente de lo de Hyrum, el consejo, y que no hay una revelación diciendo, hey, ellos van a ser el consejo de construcción, si nosotros nos pasamos este encabezado en la sección 96, pensamos en, a ver, el consejo consultó al Señor, pero después, o únicamente, no quiero decir únicamente, pero bueno, después de darse cuenta que ellos no podían llegar a un acuerdo en cuanto a quién debía encargarse o quién debía hacerse cargo de la propiedad esta de la hacienda French. Y entonces me parece algo interesante porque nos muestra un poquito el modelo que tal vez tenían en sus consejos, el modelo de vamos a orar, vamos a estar juntos, tal vez incluso en ayuno, y vamos a llegar a un acuerdo, vamos a buscar la voluntad del Señor y llegar a un acuerdo como consejo. Pero si eso no pasa, consultamos al Señor. Entonces eso me deja ver que ellos confiaban en esta inspiración. Uno llega a la reunión, ora, busca la guía y confía en esa guía y avanza con todo lo que se puede en esa reunión. Si hay cosas que faltan o que no se logran concretar, es cuando volvemos a recurrir al Señor a esa cosa específica. Pero me gusta porque a veces siento que los consejos deben de tener esta confianza en que el Señor les está con ellos, que si ellos empezaron con oración, etcétera, que el Señor les está inspirando, ¿tiene sentido? Y me gusta mucho ellos, que no se detuvieron a ver, vamos a preguntarle al Señor, sino hasta que vieron que ellos como consejo no lograban como llegar a este acuerdo. Entonces me llama mucho la atención eso, creo que el Señor también confía en nosotros, el Señor está apostando, por así decirlo, a nuestros dones de liderazgo y creo que debemos de confiar también en eso, en que el Señor nos está poniendo ahí por alguna razón y entonces debemos de hablar, de trabajar y de buscar un acuerdo por también bajo inspiración, pero también por nuestros medios y cuando no se puede entonces recurrimos al Señor. Es un modelo muy bueno, el avanza con todo lo que puedas, con tus medios hasta donde llegues y una vez que ya hayas dado todo, que de verdad hayas agotado tus recursos, recurres al Señor para que Él te ayude, ¿no? Entonces esta parte de llegar al límite humano para que se exprese el poder divino. Creo que esto se sigue en los consejos y es muy importante tenerlo presente. Creo que cada líder ha sido llamado por cosas particulares que el Señor sabe más que nosotros y que debemos confiar en esos recursos, en esas herramientas que nosotros o ellos ya somos o son para llegar a algo como consejo. Espero que tenga sentido. Bien, si seguimos adelante un poquito, llegamos al versículo 1. Aquí nuevamente vemos esta referencia de estaca ciudad. Miren, si nosotros leemos aquí os digo, os muestro sabiduría para que sepáis cómo obrar concerniente a este asunto, porque me es conveniente que se fortalezca la estaca que he establecido para la fuerza de Sión. Entonces, si nosotros pensamos un poquito, al menos yo en los registros, no sé, igual y aquí tengo que admitir, igual y estoy equivocado porque tampoco es que me he metido a todas las minutas de esta época, pero hasta donde yo sé no hay una estaca organizada en el sentido de, pues vamos a formar la estaca Robles, conformada por estos 8 barrios, estos obispos, este presidente de estaca, o sea, no. Solo había 2 obispos en toda la iglesia y no hay rastro de ningún presidente de estaca. Entonces, cuando hablamos de esta estaca que se está organizando y tenemos la previa revelación mencionando la ciudad de la estaca de Sión, tenemos esta comprensión de que la ciudad era la estaca. O sea, lo vamos a leer ahorita con Santos y va a quedar más claro. Yo no voy a hacer muchas menciones del versículo, más bien de la sección 96, Ahí lo único que creo que es importante es realmente para mí la lección fue
el encabezado y quiero que se quede así. Algo que llamó mi atención, que quiero mencionar solo porque me llamó mucho la atención, a ver qué piensan por ahí ustedes. En el versículo 5 hay una parte que dice que salga mi palabra a los hijos de los hombres con objeto de sojuzgar el corazón para sojuzgar sus corazones para vuestro bien. Me parece llamativo la palabra sojuzgar si uno va al diccionario o si busca la palabra en inglés que es subdue. No sé si se pronuncia así, subdue. Tiene que ver un poquito con someter. Entonces es interesante, creo que puede llamarme a mí la atención porque de inicio dije no me gusta mucho cómo suena eso de vamos a someter el corazón de los hombres. Se me hacía un poquito agresivo, pero también por otra parte pensé en el rollo de la entrega del corazón hacia Dios. Me llamó un poquito la atención por eso. Lo dejo ahí para si alguien quiere meditar o reflexionar sobre el asunto. Bien, si nosotros vamos a hacer una pausa antes de tocar la sección 97, quiero leer un poquito de Santos acerca de justo lo que ya venimos aprendiendo que tenía que suceder, acerca de lo que el Señor dijo del templo, ¿no? En cuanto al modelo que yo os revelaré a 3 de ustedes. Dice en Doctrina y Convenios 95:14, dice: edificadla pues de acuerdo con el modelo que os mostraré a 3 de vosotros, a quienes nombraréis y ordenaréis este poder. Bueno, vamos a hablar un poquito de quiénes eran estos 3. Eran la primera presidencia, ya saben ustedes, José Smith, Sidney Rigdon y... ¿cómo se llama? Perdón, Frederick Williams, perdón. No. Gente, no me lo van a creer, me recontraespanté, como que sentí que se fue la luz y justamente temí y dije, no, el audio otra vez se me perdió, pero no se perdió nada. Bueno, entonces, retomando la lección, no sé si alcanzaron a ver, como que se quiso ir la luz por un momento. Bueno, entonces, retomando la lección, entonces, José Smith, Sidney Rigdon, Frederick Williams. Vamos a leer un poquito de Santos de la página 172 a la página 173 para conocer un poquito de esta historia, ¿vale? En junio, José Smith oró con Sidney Rigdon y Frederick Williams para aprender cómo construir un templo. Mientras oraban, tuvieron una visión del templo y examinaron su exterior, observando la estructura y sus ventanas, techo y torre. Entonces el templo pareció moverse sobre ellos y se entraron dentro de él, inspeccionando sus salones internos. Después de su visión, los hombres trazaron los planos para construir templos en Kirtland y en Independence. Por fuera los edificios se veían como grandes iglesias, pero por dentro tenían 2 espaciosos salones de asambleas, uno en el piso superior y otro en el inferior, donde los santos podrían reunirse y aprender. A continuación, José se centró en ayudar a los santos de Sion a establecer su ciudad, es decir, Missouri, ¿no? Que se había más que duplicado desde la última visita que José le había hecho a la ciudad. Con la ayuda de Frederick y Sidney, trazó los planos para una ciudad de 2.5 kilómetros cuadrados. Calles largas y rectas cruzaban el mapa, formando una cuadrícula con casas de ladrillo y piedra, ubicadas en lotes alargados con arboledas en el frente y espacio para jardín en el fondo. La tierra debía dividirse en lotes en un quinto... aquí nada más me gustaría mencionar, ¿se acuerdan que cuando vimos, que leíamos con Bushman cuando José Smith fue a Nueva York y quedó asombrado con la modernidad, los edificios, toda la manera en la que la ciudad estaba hecha? Y Bushman dice, eso fue una experiencia muy buena para José Smith para prepararse, para justamente construir él una ciudad que podría albergar muchísima gente. Y justo, de hecho, aquí dice, o sí lo va a mencionar, espero que sí, lo vamos a leer. La tierra debía dividirse en lotes de 1/5 de hectárea para cada uno, tanto para ricos como para pobres, es decir, ricos o pobres iban a tener los mismos terrenos. Los granjeros vivirían en la ciudad y trabajarían en los campos en las afueras de esta. En el centro de la ciudad se encontraba el templo y otros edificios sagrados destinados a la adoración, la educación, la administración y el cuidado de los pobres. En cada edificio público debían inscribirse las palabras "Santidad al Señor". Esto es muy interesante, porque ahorita nosotros tenemos como que el santidad al Señor va solo en los templos. Sin embargo, al inicio, cuando se hizo la planificación de la ciudad, cada edificio público, aquí mencionando tal vez dedicado a la adoración, a la educación, a la administración, al cuidado, cada edificio público tenía que tener inscrito santidad al Señor, que justamente es... Bueno, ya no voy a hacer ese comentario. Bien,
La ciudad podría dar cabida a 15,000 personas, lo que la haría mucho más pequeña que la ciudad de Nueva York, pero aún así sería una de las ciudades más grandes del país. Entonces, fíjense justamente la referencia a Nueva York, ¿no? José Smith había visto Nueva York, había quedado asombrado de su estructura y todo eso, y en cierto momento él dice, vamos a hacer una ciudad, pero es con 15,000 habitantes. O sea, no sé si tú o yo tendríamos la capacidad. ¿Sabes qué? Vamos a planear una ciudad para 15,000 habitantes. O sea, yo igual y te planeo con mucho esfuerzo una para 100, pero 15,000 es un montón de gente. Entonces, ahí es donde creo que Bushman apuntaba mucho a cómo el viaje a Nueva York le sirvió mucho a José Smith para prepararse para realmente hacer una ciudad para 15,000 personas. Muchísima gente. Una vez que la nueva ciudad estuviera llena, el diseño podría repetirse una y otra vez hasta que todos los santos tuvieran una herencia en Sion. Diseñad otra de la misma manera, indicó José, y llenen así el mundo en estos últimos días. Entonces fíjate qué interesante, justamente pensando en las estacas de Sion, y si pensamos que estaca es parecido a ciudad, en este contexto, porque ya leímos la revelación que dice ciudad estaca, ¿no? Y aquí José Smith está diciendo en cuanto al diseño de la ciudad, diseñen otra de la misma manera y llenen así el mundo en estos últimos días. Entonces podríamos ver un poquito que tal vez la visión o el entendimiento que José Smith hasta ese punto tenía de las cosas es que las estacas iban a ser ciudades donde los santos se reunieran y fueran poblaciones sud principalmente, y que hubiera varias ciudades estacas y que justamente fuera así. Sion se establecerá y sus estacas serán fortalecidas, sus ciudades serán fortalecidas. Imagínense eso ahorita, ¿se imaginan eso que nosotros nos fuéramos a, no sé, que fuera una ciudad? Bueno, los que viven en Utah tal vez no se tengan que imaginar, ¿verdad? Pero los que vivimos fuera de Utah, como aquí su humilde servidor dicen, sí nos lo tenemos que imaginar. Y se me hace una cosa interesante, ¿no? Ahí sí se les antoja, me avisan y lo organizamos. No, no es cierto. Bien, en junio de 1833, José Sidney y Frederick enviaron el proyecto desde la ciudad de Kirtland hasta Independence, junto con las instrucciones detalladas sobre cómo construir el templo. Entonces, este mismo junio, que es de donde hemos leído las revelaciones que acabamos de leer, es este mismo mes en el que ellos buscan la inspiración, reciben la visión del templo, crean los planos del templo, crean los planos para la ciudad y envían desde Kirtland a Independence diciendo, aquí está cómo lo vamos a hacer, junto con las instrucciones de cómo construir el templo. Hemos comenzado la construcción de la casa del Señor en este lugar y avanza rápidamente, informaba en una carta que acompañaba esos proyectos o esos planos. Día y noche oramos por la salvación de Sion. Entonces se ponen a construir como locos. En un buen sentido, ¿no? Le estoy diciendo la palabra. De hecho, hay en el Ven Sígueme que lean ustedes esta semana, hay una parte donde menciona que justamente cuando el Señor les dice, hey, no han atendido lo de mi casa, Hiram Smith agarra herramienta y se va luego al terreno a empezar a quitar toda la hierba y a preparar para poder construir el terreno, y él dice, vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Entonces sí, los santos empiezan a construir a toda máquina, ¿no? Se ponen muy, no quiero usar la palabra intenso, pero muy dedicados a construir, y eso es más o menos en el punto en el que estamos. Para terminar la sesión de hoy, quiero hablar un poquito de la sección 97. La sección 97 hay 3 puntos que quiero tratar. Híjole, me hubiera encantado, aquí ya no me dio por tiempo, y como quiero ponerme al corriente con los capítulos, ya no me dio tiempo para mí de ponerme a estudiar a fondo. Lo voy a dejar para la siguiente semana, pero básicamente podemos hablar un poquito de lo que pasó en estos meses de junio, julio, en Sion. Acuérdense que estamos lejos, que José Smith está en Kirtland y hay otros líderes en Sion, ¿no? En Missouri. Y ahí lo que pasa es que hay este conflicto que la próxima semana vamos a estudiar un poquito más a fondo. Quiero dejarlo para la siguiente. Pero básicamente lo que pasa es que hay una publicación en el periódico que se estaba imprimiendo allá que menciona cierta postura de la iglesia acerca de los esclavos, de las personas de color, etc. Y la gente de alrededor no lo toma muy bien. Ya hemos hablado de que ya teníamos ciertas riñas, ya había problemas económicos, la gente a veces no estaba muy agradada con los santos, etc. Y de repente sale como esta cosa que todavía es más controversial a nivel político, y entonces desata un relajo, empezando por justamente lo que ya hemos visto desde el inicio de este año, que se destruye la imprenta, se cubre de brea y plumas a ciertas personas, se pone todo bastante mal. Hay alguna revelación que llegamos a ver hace tiempo que mencionaba que si Sion no prosperaba, tenía que ver con la falta de obediencia, diligencia, etcétera, ¿no? O sea, si Sion no está prosperando, o sea, si
sois fieles, Sión prosperará, si no seréis echados. Podemos buscar por ahí la revelación que hemos visto antes, que el Señor advertía esta parte, si no sois fieles seréis echados de Missouri. Y entonces creo que es muy interesante que en este punto, porque aquí cuando se recibe esta revelación en agosto, José Smith va a enviárselas a ellos, pero José Smith todavía no sabe lo que ellos están pasando. Y entonces José Smith recibe esta revelación para mandárselas a ellos en parte. Y es muy interesante en este contexto porque si nosotros pensamos en eso, el que el Señor les había dicho, si sois fieles prosperaréis en Sión, si no sois fieles seréis echados de Sión. Entonces me imagino que en ese momento cuando la gente empezó a ver que la gente los estaba echando, pudo haber entrado en sus mentes el, oye, entonces no estamos siendo fieles. Entonces, ¿estamos fallando? Entonces, ¿estamos haciendo esto mal? Porque nos están echando. Y entonces viene esta parte que a mí me gusta mucho de analizar esta sección con sus cosas que dan alivio, con sus cosas que también reprenden y encontrar ese equilibrio importante. En el primer versículo me llama mucho la atención que a la hora de hablar de vuestros hermanos en la tierra de Sión, y escucha esta parte al final del versículo, muchos de los cuales son verdaderamente humildes y procuran diligentemente adquirir sabiduría y hallar la verdad. Creo que por aquí puedes tú ponerte a pensar un poquito en que tal vez en cómo te definirías tú y cómo el Señor te definiría si estuviera hablando tal vez de tal vez no la estaca de Sión, pero tal vez de tu estaca Montevideo o de tu estaca, no sé cómo se llama tu estaca, ¿no? Entonces, creo que está padre porque puedes ir pensando, a ver, algunos en mi estaca o algunos en la estaca de Sión y puedes poner el nombre de tu estaca, ¿sabes? Algunos de la estaca, no sé, es que no me acuerdo qué estaca mencioné y quiero acordarme, pero bueno, algunos de la estaca tal son verdaderamente humildes y procuran diligentemente adquirir sabiduría y hallar la verdad. Otro versículo, y me gusta mucho esto porque recuerda, es un momento en el que los santos están pasando dificultad y tal vez están diciendo, tal vez no estamos haciendo las cosas bien, y el Señor dice, no, espérense, entre muchos de ustedes hay varios que son humildes, que procuran diligentemente sabiduría y hallar verdad, que van bien, hay muchos de ustedes que van bien, y quiero que escuchemos esas palabras del Señor en esta revelación cuando la leamos esta semana. Escucha esas palabras del Señor diciéndote, lo estás haciendo bien. Quiero que puedas de cierta manera ver tu nombre ahí en esa lista si quieres, o en ese grupo de personas que el Señor dice, dentro de esa estaca hay gente humilde y ahí está esa persona, ahí está ella o ahí está él. Y buscan la verdad y trabajan diligentemente por ella. El Señor también avanza un poquito en el versículo 8 y 9 que me parecen bastante buenos para este contexto de aquellos santos que sí se estaban esforzando, pero que estaban viendo que estaban siendo echados para atrás, ¿no? El versículo 8 dice, de cierto os digo que todos los que de entre ellos saben que su corazón es sincero, y nuevamente ahí mi corazón es sincero, podemos preguntarnos nosotros, soy dentro de ellos que tienen un corazón sincero y está quebrantado, mi corazón está quebrantado y su espíritu es contrito, de nuevo, es mi espíritu contrito, y están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio. Y otra vez pregunto, ¿estoy dispuesto a cumplir mis convenios con sacrificio? Sí, cualquier sacrificio que yo el Señor mande, estos son aceptados por mí. Entonces escucha esas palabras súper bellas. Si algún día tú te sientes como estaré haciendo lo suficiente, el Señor me estará dando una señal de que estoy haciendo algo mal y por eso es que no puedo progresar, o por eso siento que estoy estancado o que me están echando para atrás, porque eso es lo que los santos en Missouri se están preguntando muy probablemente. Y el Señor te dice, si tú sabes dentro de ti que tu corazón es sincero, que está quebrantado, que tienes un espíritu contrito, que tú estás dispuesto a cumplir con tus convenios con sacrificio, cualquier sacrificio que yo pida, el Señor te dice, tú eres aceptado. El Señor no te reprueba, el Señor te dice, eres aceptado. Me encanta esta evaluación, puedes hacer esta evaluación y creo que puede traer muchísima paz a aquellas personas que se están preguntando, ¿el Señor me aceptará? ¿Estaré haciendo un esfuerzo suficiente? El versículo 8 es una evaluación perfecta de qué el Señor te diría. ¿En qué lugar te posicionaría? Te pondrían como, pues hay muchos que están llenándose de orgullo, hay estas cosas que están mal, que tienen que arrepentirse. Y claro, yo supongo que todos tendremos cosas de las que nos tenemos que arrepentir, pero fíjate eso, el Señor te dice, quiero aclararte a ti. Si tú tienes, y fíjate, no te menciona cuántos mandamientos estás cumpliendo, no, te está diciendo, puro o corazón sincero, corazón quebrantado, espíritu contrito, dispuesto a sacrificar para cumplir tus convenios. Esas 4 cosas, evalúalas en ti. Y me encantaría que pudieras sentir esa aprobación del Señor diciendo, Claudia, Beto, ¿estás ahí? Tú cumples con esas 4 características y eres aceptado por mí. Y fíjate qué hermoso es el versículo siguiente, porque no se queda ahí en solo sentir, wow, soy aceptado por el Señor, sino en el 9, que dice,
Porque yo el Señor los haré, y fíjate, ¿por qué los acepto? Porque yo el Señor los haré producir como un árbol fructífero, plantado en buena tierra, junto a un arroyo de aguas puras que produce mucho fruto precioso. Y cuando el Señor hace aquí la comparación de nosotros con un árbol que vamos a estar sembrando en buena tierra, que es una referencia tal vez a la parábola de las semillas, ¿no? Vamos a hacer buena tierra, vamos a dar fruto, mucho fruto precioso, pero dice junto al arroyo de aguas puras. Y a mí cuando me dicen aguas puras, yo pienso en esa agua viva que el Señor promete, esa agua viva que es Él mismo. Entonces el Señor básicamente está diciendo, los voy a plantar junto a esta fuente de agua pura, de agua viva, pienso yo, y darán mucho fruto. Me encanta, tienes estas 4 características, no te preocupes, va a salir todo muy bien. Una vez, les voy a contar una experiencia, una vez tuvimos que hacer una selección, me acuerdo que en un tiempo que tenía yo una asignación a nivel estaca, me pidieron que ayudara para encontrar maestros dentro de toda la estaca que pudieran entrar a un programa de maestros. No recuerdo muy bien cómo estaba todo el asunto, pero querían seleccionar como a un maestro de cada barrio, una persona de cada barrio que pudiéramos decir, esta persona enseña muy bien y puede entrar a este curso y queremos hacerlo, etcétera. No me acuerdo si al final sí se hizo o no la operación o lo que se estaba planeando, pero me quedó una lección muy importante ahí. Yo en ese tiempo platicaba con una amiga y le decía, no sé cómo hacer, estoy pensando en quiénes son excelentes maestros en cada barrio y creo que no sé a quién elegiría o a quién diría yo o a quién propondría, porque eso es lo que nos pedían, propongan ustedes quiénes serían esos maestros para este programa. Y me acuerdo que en una ocasión platicando con esta amiga, ella me dijo, bueno, pues no sé, o sea, porque me veía a mí preocupado por las técnicas de enseñanza y el conocimiento de todas estas partes, ¿no? Y ella me dijo, creo que es bueno que te enfoques en eso, pero no creo que deberías hacerlo tu única prioridad. Porque yo creo que puede haber una persona que tenga todas las técnicas del mundo, pero si es arrogante, no creo que va a ser un buen instrumento. En cambio, si tiene arrogante, orgulloso, hizo una lista de cosas, ¿no? No solo arrogante, dijo. Sino que dijo, si no está dispuesto a hacer la voluntad del Señor, eso creo que fue lo que dijo. Y dijo, por otro lado, podría haber alguien que no tenga muchas técnicas, que podría ser alguien que no sea tan instruido, pero que esté dispuesto a dar todo lo que el Señor requiera. Y tal vez esa persona va a ser mucho mejor que esta otra que estará muy instruida en esta parte. Y yo me quedé pensando y dije, creo que tiene razón. Y esta escritura me hace pensar mucho en esto. ¿Quieres dar fruto? No te preocupes si no eres el super maestro que tal vez Braulio le vendría a la mente definitivamente de, él sabe enseñar muy bien. No, el Señor dice, ¿cómo voy a hacer a quiénes voy a hacer que den fruto? ¿A quiénes voy a poner junto a este arroyo de aguas vivas? Va a ser aquellas personas que tengan un corazón sincero. No aquellas con una mente súper instruida. Fíjate eso, con un corazón sincero. 2, con un corazón quebrantado, un espíritu contrito, dispuesto a sacrificar por sus convenios. Qué increíble esta lista de 4 requisitos. A veces, incluso cuando tal vez nosotros pasamos por un desafío, ahora viene justo la impresión a mi mente de que a veces podría pasar en que tal vez caímos en un error. Tal vez hay personas que ahorita dicen, oye, yo perdí mi recomendación para el templo en el sentido de que ahorita ya no puedo tenerla por algunas cosas que he hecho. Y fíjate qué interesante que el Señor dice, espérate, piensa en estas 4 cosas y vamos a partir desde ahí. Haz esta evaluación y desde esas 4 voy a empezarte a aceptar, voy a empezarte a traer así esta fuente de aguas vivas. Vamos a ir purificando cosas, no eres perfecto todavía, pero tienes estas 4 cosas, tienes todo lo que se necesita para empezar a avanzar. Entonces creo que es súper importante el evaluar esto, porque el Señor en este conflicto en el que los santos podrían haberse sentido indignos, podrían haberse sentido que le fallaron al Señor y por eso estaban siendo echados, etc. El Señor les dice, si tienes estas 4 cosas, no te preocupes, estamos bien. Vamos a avanzar y yo me voy a encargar de que tú seas un árbol fructífero plantado en buena tierra junto a un arroyo de aguas puras que produce mucho fruto precioso. Así que quiero que sepas, estés donde estés en tu punto de progreso, estés donde estés, evalúa estas 4 cosas. Evalúa si tu corazón es sincero, si está quebrantado, si tu espíritu es contrito y si tú tienes esta disposición de sacrificar por tus convenios. Y el Señor te dice, para mí serás un árbol que dará mucho fruto y te pondré en el arroyo de agua pura. Me encanta. Bien, ahora con la última reflexión para cerrar ya el capítulo, me encanta mucho el final, los versículos 10, 13 y 14. Vamos a empezar con el 10 que dice, de cierto os digo, es mi voluntad que se edifique una casa en la tierra de Sion semejante al modelo que os he dado. Entonces el Señor aquí está diciendo, ya por un lado, ya les dije a los de Kirtland, hagan una casa, ahora a los de Sion les voy a decir, hagan una casa con este mismo modelo, ¿vale? Pero aquí hay unas instrucciones que me gustan mucho. Versículo 13, un lugar de acción de gracias para todos los santos.
Y me llama mucho la atención esto, porque si estamos pensando tal vez en nuestro templo moderno, podemos aplicarlo muy bien, pero también en ese momento acuérdense que estos templos iban a ser más como capillas. Entonces podemos aplicarlo a esos dos, o si pensamos en casa y que es nuestra casa, también podemos aplicarlo ahí, me gusta mucho. Dice, un lugar de acción de gracias para todos los santos. Y me hace pensar en cuando el templo... En nuestra modernidad sabemos que tenemos una lista de nombres por las que oramos y pedimos y es famoso en cierto sentido, ¿no?, la lista del templo y los nombres de la lista del templo, oramos por esas personas en esas listas. Sin embargo, pienso cuántas veces nosotros tal vez al templo no vamos para pedir, sino para agradecer. Lo mismo a la capilla, tal vez. ¿Cuándo ha sido? No sé, y a mí yo me pongo a pensar, tal vez nunca lo he aplicado con esta idea de vamos a ir a la capilla con un sentimiento de gratitud. Quiero ir a la capilla para agradecer. Quiero ir en acción de gracias. Quiero que la capilla sea para mí un lugar de acción de gracias. El templo puede ser un lugar de acción de gracias. La capilla puede ser un lugar de acción de gracias. Tu propia casa puede volverse un lugar de acción de gracias. Y me llama mucho la atención porque tal vez yo nunca, o al menos para mí, no sé ustedes, pero a mí nunca me había llegado esta idea de pensar en el templo como un lugar de acción de gracias. La capilla como un lugar de acción de gracias, o mi propio hogar como un lugar de acción de gracias. Y me hace recordar lo que el presidente Nelson nos ha enseñado de la gratitud, me hace recordar varias lecciones que hemos tenido aquí sobre la gratitud, pero pienso, he visto mi casa, la capilla o el templo como un lugar de acción de gracias, porque aquí el Señor está hablando de eso. Y esa instrucción me encanta. Entonces, un lugar de acción de gracias para todos los santos y un sitio de instrucción para todos aquellos que son llamados a la obra del ministerio, en sus varios llamamientos y oficios. Entonces hay también un lugar de instrucción para yo mejorar en mi llamamiento y ministerio. ¿Puedo ver mi casa como un lugar de instrucción para mejorarme en mi llamamiento o ministerio? Puedo ver la capilla así, puedo ver el templo así, y creo que cambia nuestra perspectiva de tal vez la próxima vez que vaya a la capilla, la próxima vez que vaya al templo, la próxima vez que quiera estudiar en mi casa las escrituras, puedo ver esta percepción. Hoy quiero que sea una casa de acción de gracias. Hoy quiero que sea una casa de instrucción en el sentido de mejorarnos para nuestros llamamientos o ministerio. Y el versículo 14 termina diciendo, a fin de que se perfeccionen en el entendimiento de su ministerio, que es justo lo que ya veníamos diciendo, en teoría, en principio, en doctrina, en todas las cosas pertenecientes al reino de Dios sobre la tierra, las llaves del cual se os han conferido. Yo quiero terminar con este pensamiento, con esta escritura que para mí se vuelve tal vez mi versículo de poder. Un lugar de acción de gracias para todos los santos. Y creo que pueden ser en dos sentidos. Creo que podemos, uno, sentir gratitud por estar en el lugar, como sentir gratitud por algunos que en este momento sus capillas vuelven a ser presenciales y están yendo y pueden tomar la Santa Cena ahí con los santos y dicen gracias porque estoy de nuevo aquí. La gente que va al templo dice gracias porque tengo un templo. La gente que está en su hogar y dice gracias porque tengo un hogar. Pero también un lugar para llenarnos de gratitud por muchas otras cosas. Recuerdo que Cuando terminé mi misión, mi presidente de misión me dio una tarea cuando ya iba a regresar. Me dijo, usted va a hacer algo. Vive cerca de un templo. En mi última entrevista me dijo, ¿vive cerca de un templo? Le dije, sí. Me dijo, ok, esto es lo que va a hacer. ¿Cuándo planea ir al templo regresando? Estamos a una semana antes de que yo regrese a casa después de mi misión. Y yo le dije, la verdad, yo estoy planeando ir al templo al día siguiente. Me dijo, perfecto. Lo que vas a hacer, me dijo, es que quiero que vayas a esa sesión, quiero que vayas a una sesión, quiero que estés en el salón celestial. Y una vez en el salón celestial, quiero que tomes tiempo para agradecer al Señor por tu misión. Dije, ok, quiero que tomes tiempo para ir desde el inicio. Y que digas, gracias por el CCM, quiero agradecerte, Señor, aprendí esto, este compañero me dejó esto, el instructor del CCM me dejó esto. Y lo que tengas que hablar acerca del CCM, y después pases a tu primer área y tu entrenador, y entonces digas gracias Padre por lo que aprendí de entrenador en esta área o en este barrio aprendí, esta hermana me enseñó, este obispo me enseñó, mi entrenador me enseñó, mi líder de distrito, y estas lecciones se han quedado conmigo y quiero agradecer por ellas. Y cuando acabes con esa área, vas a seguir a la siguiente área y vas a ir así hasta que termines toda tu misión. Y para mí fue una experiencia muy especial el poder estar sentado ahí. Fue un momento en el que me quedé bastante tiempo ahí sentado, tenía mucho por lo cual agradecer. Y a veces, no sé, cada quien cómo será su adoración en el templo, por lo menos yo en esta lección sí recuerdo y pienso a ver cómo es mi adoración en la capilla, cómo es mi adoración en el templo o en mi casa, y cuánto de eso se centra en ser una casa de gratitud, para que yo exprese mi gratitud al Señor y diga gracias por esto. Esa experiencia fue bellísima, lloré,
varias veces. Había ciclos muy bellos en los que podía acordarme de algo muy lindo y tal vez sacar una sonrisa mientras expresaba mi oración de gratitud al Padre Celestial en ese salón celestial. Pero había otros momentos donde recordaba cosas muy sublimes y donde lloraba y decía: gracias por permitirme tener esta experiencia, gracias por permitirme conocer a esta persona, gracias por permitirme pasar por esto. Y fue una experiencia increíble. Y para mí en ese momento el templo fue una casa de gratitud, un lugar de acción de gracias. Y quiero invitarte a ti en reflexionar cómo el templo, cómo la capilla o cómo tu hogar se puede transformar en una casa o en un lugar de acción de gracias para todos los santos. Quiero dejarlos con esta idea porque para mí sí marcó algo importante en mi vida. Aprendí no solo a pedir en el templo, sino que el templo se iba también a decir gracias por esto. Quiero venir. Y me dijo él: ve al templo a agradecerle, quiero que vayas y le des gracias por lo que ha sido tu experiencia en la misión. Y eso fue lo que hice. Fui y el primer día llegué a mi casa, me relevaron y al día siguiente de la mañana me preparé, me estudié las escrituras y luego me fui al templo. Y cuando llegué ahí dije: Padre, vamos a tener una plática muy buena porque vengo a agradecerte. Y fue una plática muy preciosa, muy hermosa, muy amena. Disfruté mucho, me edifiqué mucho y me regocijé mucho por tener esa charla de gratitud, porque el templo en ese momento se volvió para mí un lugar de acción de gracias. Y quiero invitarte a que pienses cómo puede ser. Tal vez puedes estar agradecido por lo que este año, por tu familia, yo no sé. Puedes tratar un experimento o algo, una actividad semejante a la que mi presidente de misión me dijo. Tal vez podrías ir al templo y en el salón celestial pararte y esa oración que sea: voy a hacer una oración de gratitud, Padre, por mi familia. Y voy a hablar de por qué estoy agradecido por Juanito. Y ya que agradecí por Juanito, quiero hablarte de Julia, porque estoy muy agradecido por tener a Julia. Yo no sé si sea por tu formación personal, por tu llamamiento, por una experiencia. Puedes tener un ciclo muy bonito de acción de gracias al Señor cuando termines tu llamamiento, cuando vengan nuevas etapas, yo no sé. Pero lo que quiero invitarte es a que se quede sembrado eso en tu mente y en tu corazón. El templo, la capilla y tu hogar pueden transformarse en un lugar de acción de gracias. Y en mi experiencia personal te puedo decir que es maravilloso, que es edificante como no tienes idea. Me encanta que tuve esa lección que ahora puedo recordar y que quiero poner más en práctica, que hasta cierto punto había olvidado, pero esta lección me lo recuerda y quiero invitarles a tener eso en la mente, cómo el templo, la capilla y mi hogar se pueden volver una acción de gracias, y espero que esa acción y esa actividad y esa búsqueda los acerque al Señor como a mí me acercó ese día y lo puedan sentir como yo lo sentí ese día y puedan regocijarse como yo me regocijé ese día. Muchísimas gracias por estar conmigo esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Déjame tu versículo de poder. Cuídense muchísimo. Tengan excelente semana. Son tantas voces que me dicen qué pensar. Solo quiero de todo esto descansar. Hay confusión, hay ruido.